nombre es José Miguel Galvis Rincón y hoy vamos a empezar con la práctica 5 y 6. En mi caso me tocó la práctica número 5. Primero nos tocó la medición, primera práctica, medición indirecta de la resistencia del devanado del estator. Nos piden hacer mediciones de resistencia usando el método de voltímetros, amperímetros en la máquina síncrona. Nos piden llenar así la tabla, hasta la primera tabla, donde nos piden conseguir en la simulación los valores de voltaje y corriente para posteriormente calcular la resistencia. La primera muestra de voltaje es a voltaje a corriente nominal. Se llega a la simulación a su corriente nominal, se toman sus valores, después se van promediando las siguientes mediciones, reduciendo y ir bajando los valores. En este caso se hizo, creo que a paso de 10%, 19, o sea, estos 19,25 es el 100%, se le sacó el 10% y se le fue restando y se fueron consiguiendo esos valores en la simulación y se fueron colocando en la tabla. Posteriormente se procedió a calcular la resistencia mediante el uso de la ley de Ohm, como podemos ver en pantalla. Para conseguir la resistencia se es voltaje entre corriente y de esta manera se calcularon las resistencias. Posteriormente se le pidió promediar esta resistencia, en la cual se usó el software de matemático Excel, en la cual se usó la fórmula promedio de todos estos valores y nos resultó una resistencia promedio de 0,1998. Aquí podemos ver en la simulación, en los valores nominales. No se toma aquí lo de la variación, pero bueno, aquí iríamos variando los valores. En este caso es el valor nominal. Y esto sería lo de la simulación. Posteriormente nos piden con los valores obtenidos y la tabla 1 grafique el voltaje de su corriente, obtenga los valores de resistencia y del evaluado de ensayo. Recuerde que es la resistencia en fase. Estos valores los valores que obtuvimos se usaron en una gráfica voltaje de su corriente y de esta manera nos pidieron calcular la resistencia del devanado. De esta manera se puede calcular de dos formas. Primero calculando la pendiente, que esta es la fórmula que se utilizó también el software de Excel. Se usó la siguiente ecuación, la fórmula de J, el valor más alto menos el más pequeño, en el eje X el valor más grande menos el más pequeño, y nos resultó este valor 0,20. Al estar en resistencia en una fase, recordad que su manera de conexión hay que dividirla en dos para poder obtener el valor de la resistencia del devanado, que es 0,10. Igualmente podemos usarla por la fórmula, aducirla de la fórmula de la recta, que dice que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Como podemos ver en pantalla, tenemos aquí la ecuación y se ve que es 0,20 igual a este resultado, al dividirlo entre 2 es 0,10. Con esto concluimos esa práctica. Ahora vamos a hacer el ensayo en vacío de un generador síncrono. En esta nos dice rellenar la tabla número 2, donde nos dice que el ensayo en vacío de un generador síncrono. Para esta, primero teníamos que tener en cuenta que debíamos tener en nuestra tabla tres valores específicos. Primeramente en 0, posteriormente a un 110% del su valor nominal. Tenemos que tener el 100% y tener un 50%. Para esto se hizo lo siguiente: se consiguió el 100% de voltaje que puede dar el generador, que es 240 y una corriente de 3,96. A este 240 se le sacó el 110%, que decía 264. Se llevó al simulador a este valor, se tomaron los valores y posteriormente se hicieron pasos de 10 para poder tener, en este caso, el 100, el 90, el 80, el 70, el 60 y el 50% en esta tabla. Esto no es recomendable hacerlo para futuros cálculos que nos piden en otras prácticas. Proseguimos. Como pueden ver en simulación, se podía variar los RPM y la corriente. Este, y la corriente. Eh, Eso por esta parte. Ya, disculpen. Esto nos pide graficar la voltaje versus corriente para velocidad constante igual a nominal. Comparo la gráfica obtenida. Hicimos con los valores obtenidos en Excel, se colocaron corriente versus voltaje. Entonces, el análisis de esta gráfica nos dice realizar el ensayo en vacío con una velocidad constante de rotor aplicada en el generador trifásico. Podemos observar que mientras se va aumentando la corriente de excitación, también aumenta proporcionalmente el voltaje de fuente, generando hasta llegar a un punto donde la reluctancia magnética aumenta al punto de producir un cambio en la curva, como se ve en la gráfica.
corriente versus corriente, voltaje versus corriente, toma un comportamiento con tendencia constante entre el rango de 240 y 264. Proseguimos ahora. Ahora nos dicen el ensayo de variación de velocidad-frecuencia en el generador síncrono. Nos piden llenar la siguiente tabla. Nos dicen que ensayo de variación de velocidad-frecuencia de un alternador síncrono corriente es igual a constante. Entonces aquí nos dan la frecuencia. Para en este caso, si la simulación era de 60 Hz, era 50. En nuestro caso, nuestra simulación era de 60 Hz. Primeramente nos pedían hallar ponerlo en 60 Hz, que era en 180 RPM, 240 voltios. Después ir variando los RPM hasta conseguir los diferentes valores de frecuencia: 62, 64, 58, 56, 52 y 48. Y posteriormente a eso nos piden calcular la frecuencia. Para eso se usa la siguiente fórmula, que es los RPM entre 120 por el número de polos. En la simulación nos indican que eran 4 polos. Los RPM ya los tuvimos y estos fueron los valores de frecuencia obtenidos. Como pueden ver aquí también la simulación, se fue variando los RPM para ir consiguiendo los diferentes valores de frecuencia, y así es posteriormente. Ahora nos piden graficar velocidad versus los RPM para una corriente constante, análisis y con mente. Se observa un comportamiento lineal, como es esperado en la práctica de variación de velocidad. Podemos ver la variación de la velocidad de rotación en el eje de rotor del generador síncrono. También varía la frecuencia y el voltaje de salida del generador. Posteriormente nos pide también la gráfica de velocidad versus frecuencia, análisis y comente. Podemos observar que para el aumento de la frecuencia va a aumentar las velocidades por minuto manteniendo un comportamiento lineal. Efecto de variación de la frecuencia. Esta relación directamente con la velocidad síncrona, como se observa en la siguiente fórmula. F es la frecuencia de resultante, Nm es la velocidad síncrona, P es el número de polos. Es recomendable mantener la velocidad síncrona constante para asegurar que la frecuencia sea siempre constante y acorde a la regulación y estándares proporcionados por la industria. Como tal, esta es la conclusión. No la leo por cuestiones de tiempo, se me está sobrepasando. Esta es toda mi evaluación, los dejo con mis compañeros y gracias, hasta una próxima. Hola, mi nombre es Rafael Rodríguez y continuando con lo de mi compañero José Miguel Galvis, seguiré con el ensayo de cortocircuito de un generador síncrono. La identificación primero. Bueno, como pueden ver en la pantalla, nos piden obtener unas muestras del ensayo de cortocircuito de un alternador síncrono. Como podemos ver, nuestro generador síncrono está conectado a la máquina motriz y podemos ver las diferentes medidas que nos da el simulador. En este caso simplemente vamos a tomar nota de la corriente del cortocircuito y la corriente de excitación del dicho generador. La corriente nominal sería de 19,24 con una corriente de excitación de 2,26, como pueden ver en la pantalla. Luego de eso continuamos, como siempre, anotando mediciones hasta llegar a un valor mínimo, que en este caso sería 2,75 y 0,323, aunque el valor mínimo, como sabemos, sería 0, pero para rellenar. Continuamos. Luego nos piden graficar la corriente del cortocircuito versus la corriente de excitación en una gráfica y compararlas. Obtenemos el siguiente análisis de la gráfica que ven en pantalla. La gráfica muestra una relación lineal positiva entre la corriente del cortocircuito y la corriente de excitación. Esto significa que a medida que aumenta la corriente de excitación, también aumenta la corriente de cortocircuito. Esta relación se debe al hecho de que la corriente de excitación genera un flujo magnético que a su vez induce una FEN en el devanado del generador. Cuanto mayor sea el flujo magnético, mayor será la FEN inducida y por lo tanto mayor será la corriente del cortocircuito. Continuamos. Luego venimos con la impedancia síncrona y la reactancia síncrona. Nos piden lo siguiente: obtenga para los valores de corriente de excitación usados en el ensayo en vacío la impedancia síncrona y la reactancia síncrona de generador bajo estudio. Bueno, para ambas impedancias necesitaremos algunos datos tanto del ensayo en vacío como del cortocircuito, en especial para la ZS. Como pueden ver en la jugada abajo, ZS sería igual a el voltaje de en vacío entre raíz de 3 por ICC-DC. ¿Qué es eso? ¿Qué sería la corriente de cortocircuito pero interpolada para que sea en corriente de vacío, el ensayo vacío? Como pueden ver aquí, serían las corrientes
de cortocircuito entre la excitación por la de corriente del ensayo en vacío, como pueden ver aquí en el cuadrito abajo. Luego de haber obtenido estos datos, simplemente usamos la fórmula, lo ponemos en el Excel obviamente, y vamos obteniendo los siguientes datos hasta rellenar toda la tabla número 5. Continuamos. Esto no. Tabla número 5. Continuamos. Luego nos piden graficar la impedancia S entre la corriente de excitación. Como pueden observar en el análisis, en la gráfica, en general se observa que la curva presenta un comportamiento constante al principio, como pueden ver hasta este punto de aquí, donde la impedancia del generador es relativamente alta y estable. Sin embargo, a medida que se aumenta la corriente de excitación, la curva comienza a mostrar una saturación, lo que provoca una disminución drástica de la impedancia síncrona del generador, como pueden ver aquí. Luego nos dice que a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de vacío y cortocircuito tenga el circuito equivalente para la fase de generador bajo estudio en los siguientes casos. Esos casos a continuación se mostrarán que son del 50, del 100 y del 110%. Antes de continuar, cabe recalcar que nuestro 100% en este caso sería el 240. Gracias a mi compañero José sabemos que el 110% sería de 264, con una corriente de excitación de 7,952. Y nuestro 50% sería el 144,51, que corresponde a una impedancia de 4,999782. A continuación veamos la representación de los resultados en el circuito equivalente. Perdón, mi cámara. Esto aquí sería para el 50%, con una corriente de excitación de 1,96 amperios, una RSUA promedio que ya la obtuvimos antes, que sería 0,199, que ya lo tuvimos. Como pueden ver aquí tenemos el resultado para el 50%, una corriente de excitación de 1,96 amperios, una resistencia RSUA que es un promedio calculado anteriormente, que es de 0,19984, una impedancia XUS de 4,9959, y finalmente tenemos para el 100%, y también tenemos para el 100% una corriente de excitación de 2,608, la resistencia que se mantiene constante, y para la XUS tenemos J 4,1049. Finalmente, para el 110% tenemos una corriente de excitación de 3,052, la resistencia que se mantiene constante, y en nuestro caso la impedancia XUS sería de 2,24243. Luego nos piden que, usando el circuito equivalente obtenido en el inciso B, determinar la regulación de voltaje del generador cuando entrega a la carga corriente un nominal de un factor de potencia de 1, de 0,8 en atraso y 0,8 en adelanto, tomando en cuenta la tabla 6. Como pueden ver aquí ya la tengo rellenada, pero procederé a enseñarles cómo lo hice cómo lo hice para obtener lo que ven en pantalla. Ok, aquí tenemos para comenzar con el último inciso que se me fue. Ok, a continuación les mostraré el procedimiento con el que obtuve estos resultados. Primeramente tenemos como tal el circuito equivalente. Empezamos calculando la ESUAF, que sería nuestra corriente nominal y vacío, pero nuestro voltaje nominal y vacío entre raíz de 3, sería 240 entre raíz de 3 es igual a 139 voltios. Luego tenemos la ISUA, que sería nuestra potencia aparente, que es para nuestros generadores de 8 kilovatios entre 3 por SUAF, que es de 139. Eso nos dio 19,18 amperios. Finalmente tenemos los datos que ya sabíamos, que es la RSUA, que es de
19.984. La voltaje en vacío, que es 240. La XOS, que es de 4,1049 para el 100%. Y finalmente la corriente de excitación, que es igual a 3,96. Ahora pasamos a calcular todo lo demás. Para el primer caso, que sería con un factor de potencia de 1, calculamos primeramente el ángulo de la corriente y su A. Sabemos que para esta parte es arcoseno de menos 1, ya que es el inverso del factor de potencia, como ya sabemos. Entonces nuestra corriente para este caso sería 19,10.846 con ángulo 0. Luego tenemos la fórmula, que para este caso tenemos dos incógnitas, que sería el ángulo de EAF y como tal el voltaje, que tenemos aquí en incógnita. Entonces, luego de haber sustituido valores, podemos separar las componentes real e imaginaria del ángulo en coseno y seno y buscar como tal las incógnitas. Primero comenzamos con separando la parte imaginaria, que sería J 139 de seno de delta igual a J 78,75J, ya que esta fue lo que salió de la multiplicación de la corriente con la suma de impedancias. En fin, volvemos a obtener el delta, que es, al despejarlo tenemos que es el seno a la menos 1 de 78,7520 entre 139, que eso nos da 34,5107. Ese ángulo lo colocamos en el 139 coseno para así finalmente obtener el voltaje que estamos buscando, que es para el primer caso es de 110,704 voltios. Luego de usar la fórmula de regulación de voltaje, que podemos ver en pantalla, obtuvimos que para un factor de potencia de 1 nos da 25,22. Volvemos a hacer el mismo procedimiento con el factor de potencia es de 0,8, esta es en atraso, lo cual nos dice que es inductivo. Como podemos ver, prácticamente es el mismo procedimiento, excepto que en este caso el ángulo nos da 36,87 y como es inductivo, es negativo. Hacemos el mismo procedimiento como pueden ver en pantalla. Obtenemos las incógnitas y para el factor de potencia inductivo de 0,8 nos da un 86%. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso el 0,8 está en adelanto, por lo tanto el ángulo estará en positivo. Volvemos a hacer el procedimiento y para este caso nos da menos 16,71, lo cual tiene sentido, ya que para un factor de potencia de 1, la energía consumida por el dispositivo será la que se utilizará. Para un factor de potencia de 0,8 en atraso, el dispositivo tendrá que producir más energía para usarla en el trabajo, mientras que con un factor de potencia de adelanto consume mucha menos energía. Ya eso explica el negativo del último del último caso. Con esto concluyo mi explicación. Los dejo con mi compañera Daisy Vivas. Bueno, aquí termina mi parte de la explicación. Los dejo con mi compañera Daisy Vivas. Mi nombre es Daisy Vivas y voy a continuar hablando de la práctica 6 y los resultados obtenidos en ella. Esta práctica consistía en el ensayo bajo carga del generador síncrono. Como podemos ver, se acopla una máquina motriz al generador, se suministra corriente continua al rotor y se van conectando cargas variables a su salida, ya sea resistiva, inductiva o capacitiva. Por ser esta una máquina generadora, la carga no es mecánica, sino que es eléctrica. Es decir, el generador está convirtiendo energía mecánica en eléctrica para suministrar corriente a las cargas conectadas a su salida. Para hacer las mediciones, de acuerdo al tipo de carga, primero hice girar la máquina motriz a la velocidad nominal del alternador, en este caso 1800 revoluciones por minuto. Luego, con el control deslizante, aumenté la corriente de excitación hasta obtener un voltaje nominal de 240 en este caso. Ya teniendo estas condiciones,
Fui cambiando el tipo de carga. Mediante este botón me desglosaba una ventana donde llevaba el factor de potencia unitario para la resistiva, cargaba la simulación y conforme iba aumentando la carga iba tomando los valores de voltaje y de corriente de excitación para llenar la tabla, ¿sí? Igualmente con el inductivo y capacitivo. Inductivo yo llevaba el factor de potencia 0,8 en atraso, cargaba la simulación y de acuerdo al aumento de carga o el aumento del número de carga llenaba la tabla. Igual en el capacitivo el factor de potencia 0,8 ahora en adelanto hacía lo mismo para los diferentes números de carga, teniendo los siguientes resultados, donde se puede observar que a más carga resistiva el voltaje disminuye y se puede observar en su gráfica. A más carga inductiva el voltaje también disminuía pero de manera más brusca y todo lo contrario para más carga capacitiva, que en realidad a más carga pues sí estaba aumentando el voltaje y también la corriente. Entonces, ¿por qué sucede esto? A más carga resistiva, la resistencia total del circuito aumenta, lo que causa una caída progresiva del voltaje, al igual que mientras aumenta la corriente. A más carga inductiva, los campos magnéticos generados por las bobinas causan una caída más brusca del voltaje y es por eso, debido a la impedancia inductiva, y es por eso que se ve este comportamiento. A más carga capacitiva, la capacitancia total del circuito aumenta, lo que puede resultar un aumento rápido del voltaje debido a la capacidad del sistema para almacenar energía eléctrica. Es por eso que se ve ese comportamiento. Y dichos comportamientos son los esperados en un generador síncrono real. Finalmente, calculé la regulación de voltaje para cada caso con esta fórmula, donde podemos ver que a mayor carga resistiva, la regulación de voltaje aumenta progresivamente. Igualmente para el inductivo aumentaba, pero con valores más altos. En el capacitivo disminuía la regulación de voltaje a medida que aumentó la carga. Entonces, con estos resultados puedo concluir que en la vida real una regulación de voltaje en aumento a medida que se agrega carga inductiva o resistiva significa que el alternador está experimentando una mayor caída de voltaje debido a la naturaleza de estas cargas. Esto podría indicar que el alternador está trabajando más rudamente para mantener la tensión de salida constante a medida que se agrega más carga. En un sistema eléctrico, esto puede traducirse en una menor estabilidad de voltaje, lo que puede afectar el rendimiento de los dispositivos eléctricos conectados. Por otro lado, una regulación de voltaje en descenso a medida que se agrega carga capacitiva indica que el sistema está experimentando una menor caída de voltaje a medida que se agrega carga. Esto puede ser beneficioso en términos de estabilidad de voltaje, ya que el alternador no necesita trabajar tan rudo para mantener la tensión constante. Sin embargo, en ciertos casos podría llevar a problemas de estabilidad en el sistema si no se controla adecuadamente. Finalmente, en la práctica se debe tener en cuenta estas variaciones en la regulación de voltaje al diseñar y operar sistemas eléctricos para garantizar un suministro de energía confiable y estable. Esto puede implicar ajustar la configuración del alternador, utilizar dispositivos de control de voltaje o seleccionar cargas adecuadas para mantener el equilibrio correcto entre la carga y la estabilidad del sistema. Muchas gracias. Esto ha sido el final de la práctica 6.